malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú puedes tener muy buenas costumbres, pero tú te juntas con gente que hace ciertas cosas, tú vas a terminar haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Primero quiero hacer un paréntesis. Todo lo que proviene del mundo oscuro, diabólico o de brujería, todo es una copia de lo que ya Dios creó originalmente. Si tú eres un pastor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué juzgas tanto? ¿Por qué tachas tanto a las personas? Al final, eso es de Dios. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que está perdida y no sabe qué religión es? Porque creo que la religión cristiana me muestra un amor sacrificial. No lo he visto en ningún otro lugar. Sí, Pero hay sí, gente que no puede vivir. Sí. No puede Sí. vivir sin masturbarse o sin ver pornografía. Ponte a pensar que hace 50, 60 años atrás, para tú acceder a una revista pornográfica, tenías que meterte en el bajo mundo de la ciudad. En un lugar bien más. Hoy en día están en los teléfonos de cualquier adolescente. Sí. Una sociedad corrompida sexualmente va a ser una sociedad que va a caer, va a fracasar tarde que temprano. Y lamentablemente, no solo los Estados Unidos, el mundo entero está corrompido sexualmente. Abner, bienvenido. Bienvenido al podcast de Sin Límites. Para mí es un absoluto placer tenerte aquí. Desde hace mucho tiempo quería hacer esto y que tú fueras mi primer invitado es algo excepcional. También quiero agradecerle a Deli por estar aquí. Ya nos conocemos hace un tiempo, trabajamos en el mismo lugar y va a ser muy, muy, muy interesante. Gracias, Carlos, por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes dos. Un honor estar aquí. Bienvenido al podcast Sin Límites. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad. Y es un honor para mí ser la primera persona en tu podcast. No todo el mundo tiene el placer de decir eso. Gracias por invitarme y es de verdad una gran bendición estar aquí con ustedes. Yo dos. siento que nuestro podcast hoy va a ser bien interesante Sí. y la gente se va a llenar de muchísimo, se va a nutrir de muchísimo conocimiento. Definitivamente lo creo. Pero para empezar, y para que la gente te conozca, ¿cómo tú describirías quién es Abner? ¿Quién es la persona que está aquí hoy con nosotros? Está buena la pregunta esa. Bueno, Abner Perenzuelas me llamo, soy de Cuba. Nací en el 2001, tengo 23 años. Nací en Santa Clara, la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba. Y llevo aquí en los Estados Unidos desde el 2015, que cuando tenía 13 años vinimos para acá. Soy una persona común y corriente, creo en el Señor, amo a Dios. Es muy importante, es una parte esencial de mi vida. Y estoy casado y tengo una hija de 9 meses. Creo que eso es una pequeña biografía que se le puede dar. Definitivamente. ¿Cuándo tú empiezas a conocer a Dios? ¿Cuándo? Porque desde que yo te veía en high school, Sí. no sé si en ese momento tú lo conocías, sabías que Él estaba ahí o era más como algo desde lejos. ¿De dónde comienza tu creencia? Cuéntame desde el principio, desde que estabas pequeño. Vienes de una familia que era religiosa. Bueno, hay personas que dicen que no es lo mismo conocer sobre Dios que conocer a Dios. Hay mucha gente que conoce muchas cosas sobre Dios, pero realmente no tienen una relación real con el Señor, con Dios. Yo me crecí... Sí, Perdón, sí, antes que dime. continúes. Tranquila. ¿También puedes detallar a qué religión perteneces? Sí, voy a detallarlo ahora. Yo crecí en una iglesia cristiana, se pudiera decir. Mis padres eran cristianos. Crezco en una familia que conoce al Señor desde pequeño. O sea, yo llevo escuchando de Dios desde que tengo memoria. Para responder tu pregunta, yo pertenezco a la religión evangélica cristiana. Creemos en la Biblia, creemos en Dios, en Jesucristo. Pero bueno, yo llevo toda mi vida escuchando sobre Dios y sobre la palabra de Dios y todo eso. Pero, como todo ser humano, siempre llega un momento de la vida, Carlos, en donde uno tiene que decidir qué es lo que tú crees. Tú puedes proveer de una familia que crea lo que quiera, pero realmente lo crees tú. Hay mucha gente que tiene una creencia, una religión por una simple cultura, o porque se lo han enseñado. Bueno, porque mi madre creía en el catolicismo, yo creo lo mismo, pero realmente no tienen una convicción clara de sus creencias. Como toda persona, me tocó en algún momento tener una relación real con el Señor, con Dios. Bueno, ahora, mis padres siempre han hablado de Dios. Ahora me toca a mí ver si realmente ese Dios es el Dios de mi vida, es el verdadero Dios. Y ahí es cuando todo fue moviéndose paso a paso. Ahora, en la época de high school, como tú me dijiste, yo en esa época conocía sobre el Señor. Y yo, de hecho, había tenido una relación con Dios en una época de mi preadolescencia, a los 11, 12 años. Yo creía en el Señor muy de cerca, pero ahí siempre hay una época en la que alguna veces se aleja de sus cosas, ¿entiendes? Y sobre todo en una época de la adolescencia uno está medio loco, creo yo. Rebelde. Uno está así. No sé, eso es algo que le pasa a casi todos los adolescentes. Hay un momento en el que uno, no sé, se siente que quiere experimentar otras cosas o que quiere renegar de lo que le han enseñado. El etapa de la rebeldía y todo eso.
Y yo me alejé un poco del Señor por muchos años, que eso quisiera hablarlo después en otras preguntas, por muchos años estuve alejado del Señor. Y después de la high school fue cuando yo tuve un reencuentro con el Señor. No fue con un encuentro porque ya yo había conocido realmente de Dios, pero tuve un reencuentro con el Señor mi primer año de college a los 18 años exactamente. Fue cuando tuve ese reencuentro con el Salvador. Cuéntanos brevemente qué te llevó a ese reencuentro, qué sucedió para que entraras a la... Porque usualmente, perdona que te interrumpa, usualmente cuando nosotros nos pasa algo malo o tenemos situaciones complicadas en la vida, entonces cuando nosotros tomamos decisiones fundamentales. Y nos aferramos a Dios. No, hay gente que dice cuando el avión se está moviendo, todo el mundo está orando. Todo el mundo cree en Dios. Definitivamente. Pero yo quiero enseñarles a ustedes que quieren escuchar este podcast que aunque sí hay muchos testimonios de personas que han llevado a límites bien bajos y la han pasado muy fea y ahí es cuando se han reencontrado con Dios, yo le quiero dejar saber a la gente que no necesariamente hay que pasar por un momento de vida o muerte para reconocer a Dios. Eso es bueno, pero a veces no hay ni que llegar a ese punto, Carlos. Habían cosas que estaban pasando en mi vida que no eran extremas, pero que me hicieron entender la necesidad de Dios. Cosas en mi vida que yo no entendía por qué pasaba, no comprendían por qué pasaba. Eran sentimientos extraños que me hacían entender la necesidad de Dios. Creo que todos los seres humanos, independientemente de lo que crean o lo que no crean, siempre tienen ese sentir dentro de la existencia de un Dios. Creo que es algo, bueno, cuando usted analiza la historia misma, todos los países y naciones y pueblos del mundo han tenido algún tipo de religión. Todos. El ateísmo es algo moderno. Nunca ha existido. Siempre ha habido la necesidad de un creador, de un Dios creador. Independientemente hay gente que han tenido ciertas religiones, ciertas otras, pero todos han tenido esa dependencia de un Dios. Pues así yo me sentía. Y yo sentía que necesitaba a ese Dios que yo había conocido en mi infancia. Entonces fue como que el Señor mismo, hay un versículo en la Biblia que dice que con cuerdas de amor me ha atraído. Con cosas que Él permitía en mi vida me iba atrayendo a Él. Y no pude resistirme, Carlos. Aquí estoy, por eso yo le digo a la gente que si yo creo en Dios no es porque me lo enseñaron, realmente yo he conocido a Dios. Mencionaste que empezaste en llano, tú a buscar de Dios a los 18 años y creo que dijiste que tienes 23 años. Sí. Más o menos tienes algunos 5 años. En ese reencuentro. En algún momento en esos 5 años, ¿tú has sentido o has tenido esas voces dentro de ti de abandonar a Dios? Todos los seres humanos tienen ataques. Incluso los que más apegados digan que están a Dios, todos tenemos ataques mientras tenemos esta vida. Pues somos hechos de carne y hueso. Claro. Definitivamente he tenido muchos ataques. Nunca he pensado en irme de los brazos del Señor, jamás. Porque es que es lo mejor que me ha pasado en la vida, de verdad, lo mejor. Pero sí he tenido mis grandes batallas donde he querido, bueno, que el Señor me lleve para el cielo ya. Lo he pensado de maneras así, como que rendirse, un sentimiento de que ya me quiero rendir porque han sido momentos difíciles. Pero siempre, hasta el día de hoy, siempre el Señor me ha dado la victoria. Siempre, mientras tú buscas a Dios, incluso en los momentos más difíciles, Él siempre va a estar ahí. Pero definitivamente he tenido ataques fuertes como esos que me han hecho sentirme mal. Yo quería recalcar un poquito cuando me dijiste, porque definitivamente naciste dentro de una familia cristiana. Sí. Desde siempre Dios se escuchaba en casa, se iba a la iglesia. Pero yo quiero hablar un poquito más de esa etapa en la que tú te separaste de Dios. ¿Por qué pasa eso? Por supuesto, todos en la adolescencia cambiamos la mentalidad, estamos creciendo. Pero háblame sobre esa etapa. Bueno, siempre hay un momento en la vida de una persona en la que uno tiene que lidiar con el mundo en el que estamos viviendo. ¿Entiendes? Obviamente ir a una escuela y empezar a crecer, te estás topando con muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Tú pudiste haber escuchado a Dios toda tu infancia, pero ahora en la escuela te buscas con personas que no creen en Dios, que no tienen nada que ver con Dios y que de hecho te incitan a hacer cosas que tú sabes que no están bien según lo que tú crees, pero que igual uno no quiere quedar como la oveja negra. Y es una táctica muy grande en estos últimos tiempos, la táctica de la oveja negra. Pues yo no quiero ser diferente a los demás para que no me excluyan del grupo. Entonces trato de pegar a la gente, pegarme como son las personas, pero a fin de cuentas ni siquiera así es como tú eres, no es tu convicción personal. Cuanto a las cosas de Dios, uno se va separando poco a poco cuando se va juntando más con ese tipo de cosas. Y por eso dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú puedes tener muy buenas costumbres, pero tú te juntas con gente que hace ciertas cosas, tú vas a terminar haciendo lo mismo. Lamentablemente a mí me pasó eso. Comencé a tener amigos que no eran muy buenos.
Definitivamente, yo creo que el círculo social de las personas es algo tan importante porque al final terminamos siendo lo que son los demás. Siempre tenemos una influencia desde los demás. ¿Tú piensas que para un cristiano uno de los tiempos más difíciles es cuando está en la escuela, cuando está en el estudio, por esa misma influencia de las personas que vienen de otras religiones o de las personas que son ateos o por tratar de entrar en ese grupo? En el grupo, sí. Yo creo, personalmente, para mí, el momento más difícil de tentación más fuerte ni siquiera fue en la escuela secundaria. Para mí, el momento más duro es la universidad. En la universidad ya yo estaba más cerca de Dios, pero fue el momento más fuerte. Para que tú veas que a veces estar en Dios no significa que no vas a tener batallas. Quizás las batallas más fuertes las tuve dentro de mi relación con Dios. El problema es que estamos viviendo, Carlos, y esto hay que decirlo, estamos viviendo en una época donde la universidad está siendo una enseñanza de fábrica. Están tratando de enseñar a todos los universitarios a hacer de una manera, y hacer de una manera, y hacer de una manera. ¿Me entiendes? Entonces, todo el que hable diferente, todo el que piense diferente en el salón de clases de una universidad es tachado como el malo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, todos los profesores eran liberales, todos eran liberales. Yo no voy a hablar de aquí de política, pero todos eran liberales y demócratas, todos. No había uno que fuera diferente. Entonces, ¿con qué yo me encuentro ahí? Que estamos llevando a los adolescentes y a los jóvenes a un sistema que está impuesto ya. Queremos que los universitarios salgan de la universidad de esta manera. Y muchas veces se promovía mucho el ateísmo. Creer en Dios en la universidad y hablar de tu creencia en Dios en la universidad no suena cool, no suena bien. Suena como un problema en la universidad. Ya que mencionaste el ateísmo, lo he escuchado mucho, esto que te voy a preguntar, y me gustaría saber tu opinión, ya que tú eres una persona creyente, ¿no? Sí. ¿Crees tú que que no hay un Dios y lo que hay es una energía? Porque lo he escuchado mucho. He escuchado personas que no creen que hay un Dios, porque ¿cómo creo en Dios si no lo veo? Pero sí creen en la energía porque la sienten. ¿Qué piensas tú de eso? Lo que yo pienso al respecto de eso es de que yo no tengo ninguna ventaja ni ninguna desventaja en creer o no creer en una energía. Porque la energía, primero que todo, no puede relacionarse contigo. La energía no te puede dar promesa, no te puede decir nada. O sea, tú no puedes tener una relación real con una energía. Podrás sentirlo, pero ¿y eso qué me garantiza? Entonces, si hay una energía que ese es Dios, entonces no hay problema ni en creer ni en no creer, porque al final no me va a dar nada. Es una energía, no es una relación. Ahora, si yo creo que Dios es personal, no es un ser humano, pero es personal en el sentido de que puede relacionarse con nosotros, hablar con nosotros, puede darnos promesas, advertencias también. Entonces, hay ventaja y desventaja en creer o no creer en Él. O sea que hasta por lógica es mejor creer que Dios es una persona y no una energía. Ahora, si creemos que Dios es una energía, estamos creyendo que la energía esa creó todo lo que hay hoy en día. Yo no creo que la energía sea tan inteligente, pero si creemos que es una personalidad inteligentísima, porque para crear este universo hay que ser inteligente y diseñador. Creo que vale la pena creer más en eso, no sé tú. Bueno, estamos en Sin Límite, ¿no? Sí. Puedo hacer preguntas sin límite. Lo que tú quieras. Bajo el marco del respeto siempre. Sí. ¿Qué crees tú de la homosexualidad? Ustedes vinieron fuertes hoy. Bueno, la homosexualidad. ¿Qué creo yo de la homosexualidad? La homosexualidad, según la Biblia, es un pecado. Ahora, no es el único pecado que hay, porque ser un mentiroso también es un pecado, ser un asesino es un pecado, ser un adúltero es un pecado también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que mirar a las personas con el punto de vista que Jesús miraba a la gente, que era con el punto de vista del amor y la compasión. Yo no puedo ver a un homosexual por debajo del hombro, porque yo también he pecado. No en homosexualidad, pero en otras cosas. ¿Qué tengo que verlo yo? Con el punto de vista de Jesucristo, que veía a la gente con compasión. Una persona que Dios puede cambiar y transformar. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y esto hay que dejarlo claro, que la homosexualidad es un pecado. Dice la Biblia que los homosexuales no heredan el reino de los cielos, porque Dios creó, el diseño original fue Adán y Eva, un hombre y una mujer. Ahora, ¿qué vamos a hablarle a los homosexuales? Que el Señor los ama como ama a todos los pecadores del mundo y los quiere cambiar. Ahora, el punto de vista de la iglesia nunca puede ser un punto de vista de tachar a las personas. La iglesia tiene que abrir las puertas a todas las personas del mundo. Y dentro, y una vez que esté dentro de la iglesia, que Dios se encargue en cambiar a las personas. Creo que ese es el punto de vista. Me encanta. Ay, perdón. Una pregunta antes de que se me vaya. Me encanta el punto que recargaste que la iglesia
o la religión o Dios le da la bienvenida a todo el mundo. Porque veo y he visto, y en redes sociales hay muchísimos videos de personas cristianas y pastores que quieren someter una doctrina que es más de hombre que de religión, en el sentido de que tú, por esta razón, no vas a ser querido de Dios. Por esta razón, Dios no te va a aceptar, cuando Dios es un Dios de amor. Entonces, ahí es que más o menos mi mente trabaja y dice, pero si tú eres un pastor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué juzgas tanto? ¿Por qué tachas tanto a las personas? Al final, eso es de Dios. Claro. Eso tienes toda la razón en eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Nosotros tenemos que decir lo que está en la Biblia, en la palabra del Señor. Eso no significa que Dios acepta a todo el mundo, en el sentido de que Él le abre los brazos a todo el que quiera acudir a Jesús. Todos. Absolutamente todos. Aunque usted cree que es el más malo del mundo. Pero una vez que ya tú entras en los brazos de Jesús, Él va a querer cambiar tu vida porque te ama. O sea, si yo soy un mentiroso y cada vez que tú me preguntas algo, yo vengo aquí a decir mentiras en toda la entrevista, en todos lados, Dios me va a aceptar. Sí, Él va a querer que yo vaya a Él, pero después me va a tener que cambiar. No puedo seguir siendo un mentiroso. Claro. Porque entonces, ¿de qué vale mi conversión? Mejor no me convierto porque no hay cambio en mi vida. ¿Cómo tú, para una persona que sea homosexual y que tenga conocimiento de que Dios existe y de que quiere entrar en la iglesia y que quiere acercarse más a Dios, pero que a la misma vez no quiere renegar de esa homosexualidad? O sea, sigue teniendo su preferencia sexual, pero quiere entrar en la iglesia. ¿Cómo tú incitarías a esa persona? ¿Cómo la acercarías y cómo la ayudarías a entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Haciendo un approach. Una vez que nosotros hablamos con las personas, nosotros no queremos ir a ahuyentar a las personas. Hay predicadores que ahuyentan a la gente. Yo no ahuyento a la gente. Yo les hablo de Dios y del amor de Jesús. Pero también les hablo de la transformación. Dios transforma a las personas. Entonces, yo no soy el mismo de hace 6 años atrás. Dios me ha transformado poco a poco. No es que de la noche a la mañana. De hecho, hay personas que se han convertido a Cristo y Dios ha trabajado en su homosexualismo, por ejemplo, y no es que de la noche a la mañana ya. No, han tenido una transformación progresiva, pero han cambiado, Carlos. Se puede cambiar. Yo lo que le digo a las personas es, yo no estoy aquí, mi trabajo aquí no es hablar mi palabra. Y esto es difícil, porque ser un cristiano en esta época es muy difícil. Sobre todo, si tú quieres realmente pegarte lo que dice la palabra, es muy difícil, vas a caer mal en muchas personas. Sí. Porque yo sentarme en un podcast y decir que dice la Biblia que los homosexuales no heredan el reino de los cielos, buscarme problemas. Pero es buscarme problemas diciendo lo que dice Dios en su palabra. O sea, Dios lo dice de una manera amorosa, que la gente cambie y sea transformada por eso. Pero yo creo que no es más el decirlo, porque es una realidad, ¿no? El que la homosexualidad no es vista bien en los ojos de Dios, sino es como lo dices. Y me encanta la forma en cómo tú te expresas de ese tema, porque lo haces con respeto y con amor. Claro. Eso es lo importante, porque al final Dios es un Dios de amor, sea lo que tú quieras hacer. Ahora, eso tienes toda la razón. Hay mucha gente que dice las cosas y que dice lo correcto, pero no de la manera correcta. Pero definitivamente hay que decirlo, porque hay mucha gente que no está consciente de su pecado y de su maldad. Y no solo el homosexualismo, ahí nos tiramos un tema más polémico. Pero hay gente que no conoce su pecado. Tú les hablas, me ha tocado hablarle a personas en la calle donde le hemos hablado de Jesús y nos han dicho, yo no necesito aceptar a Jesús. Y dice, ¿pero por qué? Le digo, no, porque yo soy buena persona. Yo no miento, yo no hago... Bueno, eso es mentira porque todos hemos mentido. Yo no hago nada, ¿me entiendes? Entonces no conocen. Entonces hay personas que dicen, yo no necesito aceptar a Jesús, ir a ninguna iglesia porque no soy un pecador. Entonces hablan en la televisión y ven la noticia de alguien que está en la cárcel por ser un violador y dice, ese es un pecador. Yo no. Ese sí necesita, a ese sí hay que hablarle, pero a mí no. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos, yo, tú, todos los que estamos aquí, y todos necesitamos de Jesús. Entonces, tengo una pregunta bien interesante para ti porque estamos tocando este tema. Claro. Y es, ¿tú crees que todos necesitamos ir a la iglesia? Todos necesitamos acercarnos a la casa de Dios, ¿no? Para poder estar, para que pueda estar alegre con nosotros. Porque hay muchas personas que creen en Dios y dicen, bueno, yo creo en Dios a mi manera, yo oro por la noche. Yo soy una de esas. Claro, tengo mi religión a mi forma, claro. Tenemos que asistir a la iglesia precisamente para poderle agradar a Dios. No todos los que van a la iglesia son salvos, perdona. Sí. No todos los que van a la iglesia son verdaderos cristianos.
No. Pero yo creo que todos los verdaderos cristianos que han tenido real un encuentro con Dios van a tener una necesidad de ir a la iglesia, de juntarse con personas que crean lo mismo que tú. Imagínate, esto pasa con todo en la vida. Imagínate que tú quieras bajar de peso. Bueno, tú quieres juntarte con gente que te ayude a cumplir tu meta, gente que va al gimnasio, con las que puedas compartir tu avance. Mira, he perdido 10 libras este mes. Entonces siento que todo el que sea cristiano verdadero, que ame a Dios, que quiera crecer en Dios, porque esto es un crecimiento constante, quiere juntarse con gente que crea lo mismo que tú, que te puedan ayudar, que si necesitas que alguien ore por ti, le puedas decir a alguien de la iglesia. Creo que es una necesidad. Creo que el ser humano es gregario, tiene la necesidad de estar con otros. Definitivamente, nosotros estamos hechos para socializar, para poder tener a los demás juntos. Pero aún así, Dios dice en la Biblia, no solamente desde la perspectiva de uno mismo, sabes que uno siempre se va a querer acercar a lo que uno quiere. Si uno quiere a Dios, por supuesto, va a acercarse yendo a la iglesia. Como lo mismo si quiero ir al gimnasio, no voy a juntarme con otro tipo de personas que claro. No. Dios dice en la Biblia que hay que ir a la iglesia. Sí. La Biblia dice el apóstol Pablo en uno de sus versículos, creo que vamos a buscar exacto. Él dice, no dejando de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre, dice, más cuando ese día se acerca. Hablando de la venida de Jesucristo, dice, en los tiempos de Pablo, hace 2000 años atrás, había gente que no quería congregarse, estar en iglesia juntos. Y dice, no lo hagan, dice, como algunos tienen por costumbre. Ahora, no es un reglamento de que el que lo haga ya está condenado, no, pero es un consejo muy importante que Pablo nos dice, congréguense y no lo dejen de hacerlo. Dice, más viendo que aquel día, o sea, la venida, los días finales se acercan, que podemos hablar de eso después. O sea, en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, que son tan difíciles, la tentación está en las manos. Sí. Bueno, pues hace 50 años atrás era difícil obtener algunas cosas. Hoy en día obtener las cosas está al alcance de una llamada, al alcance del teléfono. O sea, en momentos tan cruciales como los que estamos viviendo no podemos descuidarnos. Tenemos que estar ahí firmes. Y yo de experiencia propia puedo decirte que ir a la iglesia, salvo hacerte un daño, lo que te hace es ayudar a crecer más, a fortalecerte más. Quería preguntarte sobre las personas que están confundidas, porque hoy en día hay muchísimas iglesias, hay muchísimas religiones, hay muchísimos lugares donde ir y donde vas a encontrar un Dios. Uh-huh. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que está perdida y no sabe qué religión es? Porque hay musulmanes, hay judíos, hay cristianos, hay testigos de Jehová, hay adventistas del séptimo día. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es el camino que debe tomar aquí, que está perdido? Es interesante la religión cristiana. La religión cristiana tiene algo que yo no he encontrado en ninguna otra religión. Yo no he encontrado hasta ahora en otra religión un Dios que se haya hecho carne y que se haya sacrificado para que su creación, que por cierto le dio la espalda, que por cierto fue pecador e hizo lo malo, para que esa creación sea salva y esté con él en el reino de los cielos. Porque todos los dioses en todas las religiones son bien distantes y lejanos. No se comunican mucho con el ser humano, menos todavía se hacen carne para morir en una crucifixión. O sea, creo que la religión cristiana me muestra un amor sacrificial. No lo he visto en ningún otro lugar. Yo le dije a un amigo mío de la escuela, de la high school, por cierto, no sé si tú lo conociste, se llama Christian, él era de la Hillsboro. ¿Qué pasa con él? Él estaba pasando un momento complicado en su vida y él me dijo, estoy leyendo todas las religiones para ver cuál es la correcta. Le dije, dale, porque yo sé que Dios hace cosas grandes. Y hazlo. Sé que iba a empezar por la musulmana, no sé, iba a leer todos los libros, iba a leer la Biblia también. En un grupo de chat que estábamos hablando meses después, estábamos hablando de un tema cristiano de casualidad. Y él escribió, bueno, yo me convertí a cristiano hace 2 meses atrás. Y dije, ¿cómo es posible? Si no me dijo nada. Él no fue a una iglesia, Carlos, él no fue a ningún lado. Él leyó la Biblia y creyó en el Dios de la Biblia por encima de todas las demás religiones. Y ya después de eso ya comenzó a ir a mi iglesia. Te voy a hacer esta pregunta desde mi ignorancia. Sí. Mencionaste que eres evangelista. Para mi entender, o por lo que yo he visto, ustedes creen en el, no sé si es una creencia, en el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y he visto que cuando están en la iglesia y están adorando a Dios, el Espíritu Santo, es que no sé la palabra correcta, se le mete o se mueve, o puede decir que se manifiesta. Se manifiesta en ustedes. Háblame de eso, porque para mí eso es algo muy interesante. He asistido o asistí una vez a una iglesia evangelista y eso me dejó totalmente, porque es como
¿cómo que me dices a mí o me estás diciendo que el Espíritu Santo está haciendo eso en una persona cuando eso que yo estoy viendo es algo turbio? Ya sé por dónde te vas. Sí, claro. Yo entiendo lo que tú dices perfectamente. También vale la pena recalcar que hay personas que quizás digan que están sintiendo el Espíritu Santo y lo que están haciendo no es del Espíritu Santo. No todo el que dice algo que venga de Dios significa que viene de Dios. Ojo así. Pero yo sí creo en las experiencias del Espíritu Santo que parecen un poco extrañas a nuestra vida, a nuestro punto de vista humano. Hay que entender una cosa, el ser humano, según la Biblia, es trino, o sea, es cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas en el mundo espiritual que nosotros somos incapaces de ver. El mundo también es así, mundo físico y mundo espiritual. Hay gente que cree más en el mundo espiritual que en Dios. ¿Entiendes? Hay gente que no cree ni en Dios ni en la Biblia, pero que creen en los demonios. Exacto, bueno, sí. el mundo espiritual existe y el mundo físico. Hay cosas que se mueven en el mundo espiritual que somos incapaces de ver porque tenemos estos ojos terrenales, no podemos verlo. A menos que Dios te dé un don especial para ver cosas o algo especial de Dios para ver algo espiritual en el momento. Pero usualmente estamos trancados a esta esfera terrenal. Cuando nosotros alabamos a Dios o tenemos una iglesia, un servicio o algo, puede que el Espíritu Santo se mueva de una manera sobrenatural, imposible de entender, incluso hasta un poquito confusa para las personas que no conocen de eso. Ahora, lo que yo sí digo es que el Espíritu Santo, lejos de hacer todo eso, además de todo eso, el Espíritu Santo viene a formar el carácter de Jesús en tu vida. Y eso es lo más importante que no podemos obviar. El Espíritu Santo, dice la Biblia, para explicarte quién es, porque Sí, no claro. sabe quién es el Espíritu Santo quizás. Sí. Jesús dice en la Biblia que Él ascendió al cielo después de resucitar y dice, yo me voy al trono del cielo, pero os dejaré un consolador, el Espíritu Santo. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios. Además de hacer cosas que tú no entiendes, el Espíritu Santo nos pone el carácter de Jesús en nuestras vidas, el amor, la paz, el gozo de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que reciben el Espíritu Santo en un momento cuando aceptan a Jesús o están orando y reciben el Espíritu Santo, y cuando lo espiritual y celestial se conecta con la tierra, hay gente que dice que tiene que haber un choque. Entonces la gente a veces no sabe cómo reaccionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente más explosiva va a reaccionar de una manera, pero no es que el Espíritu Santo haga eso, es que las personas reaccionan a la divinidad de esa manera. Es que es como que algo que tú no puedes comprender. Hay gente que llora en ese momento, gente que alaban a Dios, que se caen al piso en ese momento. Mira, por ahí mismo, Dale. como yo, una persona que está tratando de encontrarse con Dios, asiste a una iglesia evangelista y ve este tipo de comportamiento y ve, como tú dijiste, que hay muchas veces que no es un comportamiento correcto. No. ¿Cómo yo, una persona que está yendo a buscar de Dios, ve eso y puede diferenciar entre, bueno, ¿está Dios aquí o no está Dios aquí? Porque yo fui una vez y eso se me quedó en mi mente de que sí, totalmente, el pastor, no sé si es que le llaman ustedes, Sí. vino para donde mí, arrepiéntete. Y era como que obligado, él quería que se me entrara el Espíritu Santo. Y es como que, o sea, ¿cómo te creo? Claro. Por supuesto, hay gente que está mal formada y mal entrenada y hace cosas que no están bien. Tú no puedes obligar a las personas ni nada de eso. Ahora, yo lo que digo es que no podemos dejar de querer un crecimiento con Dios por una mala impresión de las personas. O sea, que quizás tú fuiste a una iglesia y te dieron una mala impresión en esa iglesia. Eso no puede detenerme a querer buscar de Dios. Eso no puede detenerte. Dios quiere que tú sigas creciendo con Él, independientemente de lo que te haya asustado. Las personas siempre nos van a decepcionar. Y no creo que haya una iglesia perfecta. Porque quizás en otra no encuentras eso, pero encuentras otra cosa, alguien que... La iglesia está conformada por seres humanos que se equivocan también. O sea, cuando tú vas a una iglesia tienes que buscar crecer con Dios y ya. Amén. Yo quería, ya que estamos hablando del Espíritu Santo y de cómo hay ese choque, ese impacto en cuando tú encuentras a Cristo y llega el Espíritu Santo a ti. He notado que en varias iglesias personas hablan en lenguas. Y yo, por supuesto, no tengo todo el conocimiento que puedes tener tú acerca de eso. ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y
y si esto no tiene relación con el mundo oscuro, porque las personas del mundo oscuro que se le monta el demonio, por decir así, hablan en lengua. Entonces, ¿cómo un cristiano habla en lengua y una persona de ese mundo también habla en lengua? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ya recargando la pregunta de Carlos. ¿Qué es lo que pasa? Primero quiero hacer un paréntesis. Todo lo que proviene del mundo oscuro, diabólico o de brujería, todo es una copia de lo que ya Dios creó originalmente. Recordemos que lo que estaba en el principio era Dios. El mismo Satanás, vamos a hablar de eso después, fue creado por Dios llamado Lucifer, era un ángel perfecto de luz bueno. Pero se revela y hace una rebelión. En la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron. Pero no fue que Dios los creó malos, eran buenos, pero se rebelaron. Entonces ahí Satanás, todo lo que ha creado a lo largo de la historia ha sido de cierta manera una copia de lo espiritual que ya Dios creó desde el principio. Entonces, yo he visto endemoniados, personas endemoniadas. Yo lo he visto personas endemoniadas hablando en lenguas demoníacas, lenguas que no son espirituales. Ahora bien, eso no indica que ahora lo de Dios no sea real, porque ahora Satanás, es lo que yo siempre quiero hablar sobre, incluso sobre la música. Hay gente que considera que el rock es de Satanás, que es del diablo, porque hay mucho rock satánico. Pero la música, el diablo no la creó, la música es de Dios. La melodía, los acordes, todos son de Dios. Que Satanás lo haya corrompido. Ya existe hasta rock cristiano ya. Sí. Lo que yo quiero dar a entender es que Satanás no crea nada. Satanás copia lo que ya existió en el cielo ya. Las lenguas espirituales de Dios son reales. La Biblia dice que cuando los primeros cristianos recibieron al Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas en un aposento. Habían 120 personas en una habitación. Y dice que se sintió un viento recio. Y dice que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas terrenales. Estas fueron lenguas terrenales. Y con las lenguas terrenales glorificaban a Dios. Porque había muchos extranjeros en Jerusalén en esa época que hablaban otros idiomas. Y cuando escuchaban sus idiomas natales dijeron, ¿qué es esto? Esta gente hablando las maravillas de Dios en nuestros idiomas. ¿Cómo lo saben? Ahora, también existen las lenguas angelicales. Dice la Biblia que el que habla en lenguas habla misterios con Dios, porque nadie le entiende. O sea que las lenguas angelicales son una manera de comunicarse con Dios, de orar con Dios. No todo el mundo les ha dado este don. No todo el mundo debe hablar en lenguas. Hay gente que dice, todo el mundo tiene que hablar en lengua. No es verdad. Al que Dios le ha dado el don, habla en lengua así. No. O sea, hay una separación entre lo que son las lenguas que se hablan o se transmiten en la iglesia comparado a las lenguas que están fuera como demoníacas sí. Que vienen de la brujería. Claro que hay una diferencia. Las lenguas demoníacas son lenguas de maldad. No son lenguas angelicales, son diferentes. Voy a contar un testimonio que tuve, una experiencia que tuve una vez. Estaba predicando un día, un martes, en una casa que nosotros teníamos cultos, servicios en esa casa cada martes, y yo era el que predicaba. Y una vez estaba predicando y uno de los muchachos jóvenes que estaba ahí desde el principio estaba con una cara extraña. Estaba así como que moviéndose raro. Y yo no sé qué le pasaba a él. Yo pensaba que se estaba durmiendo o algo. Y cuando estaba terminando la predicación, él se cae como que durmiendo. Y la gente como que... Uno se rió porque dijo... Pensó que era algo normal que le había pasado. Pero no fue algo normal. Después cuando yo terminé la predicación y comencé a orar, el demonio se manifiesta. Y quiero hablar de esto en el mundo espiritual. Hay personas que están endemoniadas, pero son lúcidas. Tú lo ves como personas normales. No se les manifiesta siempre. Hasta que hay un momento en el que el demonio es manifestado. Por eso en la iglesia muchas veces pasan liberaciones, porque cuando entran en la iglesia y sienten la presencia del Espíritu Santo, vamos a ir de nuevo. Es que la presencia del Espíritu Santo es totalmente contraria a la presencia de los demonios. Y cuando sienten esa manifestación y ese poder, ahí es cuando se manifiestan y empiezan a dar patas. Entonces, no todo lo que vemos en la iglesia de gente que se está revocando del Espíritu Santo. A veces son demonios. A veces son demonios. Sí, hay que decirle eso. Lo que pasa es que no hay nadie que está diciendo con un micrófono esto es esto, lo otro. Entonces tú desde atrás no sabes bien qué es lo que pasa. Y las lenguas, ¿es algo que tú aprendes o es algo que cuando estás con el Espíritu Santo te llega? Esa pregunta también es buena. Y si tú estás hablando en lengua, yo también siendo cristiana, ¿te entiendo? Buena esa. Ahora, cuando ese muchacho, déjame terminar mi testimonio, cuando ese muchacho se manifiesta, coge una silla y me la tira en ese momento, porque los demonios son agresivos. Me tira la silla, pero no me da. Dios la esquivó de algún modo, no me dio, tenía mala puntería el demonio. Y me quería dar golpe y hacía así, de lado, y no me podía dar. De lado sí, y se le caían. Yo empecé a orar por él, a reprender el demonio. Y cuando estaba orando por él empieza a hablar en lenguas extrañas, demoníacas.
En ese momento yo dije, esa es lengua demoníaca. Y empecé a orar por él. Y en ese momento el Espíritu Santo me dirigió a hablar en lenguas. Yo no hablé en lengua con 11 años ni con 10 años. Eso fue algo que el Señor me dio, que podemos hablar después, con 20 años, ya hace poco. Fue una experiencia del Señor. Mientras oré por él en lenguas y empezaba a reprenderlo, él le cambió totalmente la vista y se levantó normal. El demonio se había ido, había sido liberado en ese momento. Ahora, yo tenía mis dudas. Déjame decirte, yo soy cristiano que más he dudado de todo y cuestionado de todo. Déjame decirte que he cuestionado todo lo que yo he visto por ahí. Yo veía videos antes de eso, de gente, de liberaciones en iglesia. Yo decía, nada, esto no puede ser verdad. Esto es un cuento, esto es un show. Pues mira, yo lo vi con mis propios ojos, tirándome una así. Esa fue la primera liberación que yo vi en mi vida. Primer endemoniado que vi. Después de eso he visto mucho más, pero en esa fue la primera vez. Y yo lo vi con mis propios ojos y le dije, Señor, tú me ayudaste porque yo ni creía bien. Yo pensaba que esto era un espectáculo, pero lo vi con mis propios ojos. Tú me preguntaste que si las lenguas se aprenden. Las lenguas no se aprenden. Aunque haya gente... Es que no podemos juzgar a las personas. No podemos juzgar a Dios por lo que muchas personas hacen. Hay gente que dice que hay una escuela de... Eso no existe. La Biblia me enseña que los dones son dados por el Espíritu Santo. No se aprenden. Eso fue de la nada. Es algo milagroso del Señor. Ahora bien, no todo el mundo tiene el don de lengua. Por ejemplo, yo ahora mismo no me puedo poner a hablar en lengua aquí. Hay gente que lo toma a la burla y a la ligera y habla en lengua en todos lados. Tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Sí. Tengo que sentir yo la convicción de Dios para hacerlo. Si yo lo hago así a la ligera, yo le estoy faltando el respeto a Dios. Porque no estoy tomando su verdad y su poder con ¿me entiendes? Con el respeto que se le debe tomar. Esto no es un show. Cuando tú estás sintiendo, ya que estamos hablando del tema Espíritu Santo, que te voy a hacer otras preguntas también acerca de eso. Aquí tenemos tiempo. Cuando tú estás sintiendo la presencia del Espíritu Santo en ti, tú estás consciente de lo que estás haciendo. Tú estás consciente de que estás hablando en lengua. ¿Cuál es tu percepción en ese momento? Sí. La Biblia dice, respecto a eso, dice Pablo, en uno de los libros de los Corintios, dice que el espíritu de profeta se sujeta al profeta. O sea, que la manifestación se sujeta a la persona. No puede ser que tú digas que el espíritu me tomó y entonces yo di un brinco al techo y no me pude contener. Eso no es bíblico. Tú sí te puedes contener. Yo estoy totalmente consciente de mi persona cuando estoy hablando en lengua. De hecho, la Biblia incluso habla sobre eso. Dice que cuando estás en una iglesia, no se ponga todo el mundo a dar en lengua en voz alta. Dice, porque va a llegar un impío, una persona que no es cristiana, y va a pensar que es un gallinero. Y va a decir, están locos. Entonces dice, mejor ora en lengua para sí mismo. O sea, creo que fue lo que me pasó a mí. O sea, que no, exactamente, no es que pares de hacerlo, dice la Biblia. Dice, pero hazlo más bajo para que la gente que no son nuevas en la fe no se asusten o no digan esto, ¿qué cosa es? Ahora, tú dijiste que si la gente te puede escuchar. Dice, a menos que haya un intérprete. Está el don de lengua y el don de interpretación de lengua. Sí, está el don de interpretación. Yo nada más he visto don de interpretación de lengua 2 veces en mi vida. Yo lo he sentido 2 veces en mi vida. Pero es un don extraño. No es muy común. Pero hay personas que Dios le da la interpretación y te dice, lo que está diciendo es esta profecía, tal y tal. Y lo he visto. Y es real. Pero si no hay una interpretación, lo que tú estás hablando no edifica a nadie. Dice Pablo, yo prefiero hablar 10 palabras entendibles que 1000 palabras que no se entiendan. Es mejor darle una palabra que la gente cambie a hablar lengua que la gente no va a entender lo que tú estás diciendo. Eso es algo entre tú y Dios. O sea, hay que buscarlo, pero es una experiencia personal con Dios. Abner, se habla mucho sobre la Trinidad. Se habla mucho de si Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son una misma. Hay personas que dicen que Dios es el creador, Cristo es su Hijo y que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. La energía. ¿No? ¿Qué tú piensas sobre este tema? ¿Tú piensas que Dios, el Espíritu Santo y Cristo son uno mismo o son separados? Cristo es el Hijo, Jehová es el Padre. ¿Qué piensas sobre esto? Pero ustedes son conocedores ya. Sí, ¿Cuánto tú conoces de las cosas de Dios de 1 al 10? ¿Cuánto es la Biblia? Desde pequeño, desde que tenía, qué sé yo, 6, 7 años. ¿Sí? Deli. Yo me crié en una familia testigo de Jehová. Sí. Tengo un poco de conocimiento de Jehová. Ya después de grande no he ejercido ninguna religión. Sí soy creyente en Dios. No voy a la iglesia. Pero soy de esas pocas personas, o muchas, que creen y piensan que para estar al lado de Dios no tengo que ir a una iglesia. No necesariamente tienes que ir a una iglesia. Lo que pasa es que hay una frase de José Martí que dice que los agradecidos agradecen el calor del sol y los malagradecidos miran las manchas del sol. O sea que en la iglesia hay mucha gente que verdaderamente son muy malas, de lo peor.
También hay ataques. El enemigo permite que vengan personas así en la iglesia para uno crecer. Pero también hay mucha gente buena en la iglesia. Mucha gente Sí. que verdaderamente ama al Señor y que quiere crecer y que te van a ayudar mucho. Ahora, Vale. respondiendo, ¿cuál fue la pregunta que me dijiste? Sí, estamos hablando sobre la Trinidad. Si Jehová, Cristo y el Espíritu Santo son una sola persona. Sí. Esto es un tema que ha causado mucho estudio y muchas cosas. Yo creo que muchas de las cosas divinas y espirituales no las podemos conocer todas y son misterios espirituales. Yo no creo que haya una persona que pueda decir que lo conoce todo de Dios, porque eso lo conoceremos cuando estemos ahí arriba. Aquí abajo estamos en una mente humana. Ahora, ¿qué es lo que sí la Biblia nos enseña? Que eso es lo que podemos conocer, lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 uno son. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En unas ocasiones Jesús decía, el Padre y yo uno somos. Dice, hay una unidad, dice, como tú y yo somos uno, dijo que ellos, o sea, la iglesia, que los cristianos sean uno. ¿Qué entendemos con esto? Que hay una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto sería erróneo decir que los 3 son la misma persona, porque entonces, como Jesús le estaba orando al Padre, ¿a quién le estaba orando? A él mismo. Se estaba orando a él mismo. De hecho, en un momento antes de ser crucificado, la noche antes de ser crucificado, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga la voluntad tuya y no la mía. ¿Cómo es eso si son el mismo? Es ahí cuando tú entiendes que son 3 personas diferentes, pero que representan a un solo Dios. O sea, cuando yo digo Dios, me estoy refiriendo al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. El Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Un versículo dice que Jesús no tomó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. O sea, que Él era Dios, pero como quiera se humilló para que nosotros podamos ser salvos y se hizo carne. El Espíritu Santo también es Dios. Estos 3 son parte de la divinidad. Dios. Hay gente que dice que Jesús fue creado, que Jesús fue como un ángel, que Dios eso es lo que creen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, sino que Dios lo creó y que fue como un ángel creado. Pero los mismos judíos entendieron el mensaje divino de Jesús. Dice que en un momento Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, dice, yo soy. Dice que los judíos sacaron piedra para matarlo. Porque ¿qué es lo que estaba diciendo? Abraham había sido casi 1000 años antes, más de 1000 años antes de Jesús. Jesús estaba diciendo que él estaba fuera del tiempo. O sea, antes de que Abraham, que es uno de los líderes más grandes de los judíos, antes de que Abraham fuera, ya yo soy. Era como decir, yo estoy fuera del tiempo. Era poner a Jesús como divino. Y ellos sacaron piedra porque ellos no entendían que Dios pudiera hacerse carne. O sea, que Cristo, todo su mensaje fue un mensaje de Dios, de divinidad. Fíjate que en las mismas oraciones, por eso esa era mi pregunta, cuando tú terminas las oraciones, siempre oras en el nombre de... Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual que cuando se bautiza, dice, bautizándolos, prediquen en todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Cristo es Dios, y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Los 3 tienen tareas diferentes, pero los 3 son iguales de Dios. Vale, Ana, perdón que te interrumpa, pero es que quiero recargar en este tema, Dale. quiero seguir recargando este tema, porque ¿cómo los 3 van a ser uno? ¿Cómo los 3 van a representar un solo Dios cuando hay una clara separación en la misma Biblia? Es que la separación que hay es una separación de roles, pero la unidad es perfecta. Los 3 representan una voluntad, los 3 representan un poder, los 3 representan una autoridad. Cuando nosotros hablamos de Dios nos estamos refiriendo a los 3. De hecho, desde el Antiguo Testamento ya vemos representado a Cristo. Eso es lo que llamamos como una cristofanía, o sea, una representación de Cristo antes de ser encarnado, antes del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones de la Biblia. No sé si usted sabe la historia de Jacob cuando peleaba con un ángel. Jacob estaba peleando con un ángel por la bendición y le decía, hasta que no me bendigas, no me voy a ir. Era de noche, y estaba peleando y el ángel seguía, el ángel déjame, hasta que dice que ya rayaba el alba, o sea, ya estaba haciendo de día. Y el ángel dice que le toca aquí la cadera, y dice que él se queda cojo, y cae al piso, y es como puede matarlo, es como no puede irse, y dice que el ángel se va. Entendemos, dice que el alba no quería que viera su rostro, entendemos que el ángel que peleaba con Jacob no era más y nada menos que Jesús antes de ser encarnado. La Biblia dice que nadie ha visto el rostro del Padre. Nadie puede verlo, pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea que Jesús es el que ha dado a conocer el rostro del Padre, pero el Padre nadie lo puede ver aquí hasta que estemos allá arriba en el reino de los cielos. ¿Qué piensas que el paraíso existe o que va a existir? ¿Piensas que hay una vida después de la vida o solo piensas que vamos a morir y nos vamos a convertir en polvo? Si no existiera una vida después de la muerte, fuéramos dignos de lástima. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? La vida, los seres humanos realmente fueran dignos de lástima si esto se acaba y no hay más nada. Vale la pena
creer que existe algo más allá. Además de que yo sé que por convicción creo totalmente de que existe una vida después de la muerte. Vale la pena hasta por lógica creerlo. Porque imagínate que tú pases toda tu vida alejado del Señor. Y yo vivo toda mi vida cristiana, bueno, si yo me muero no pierdo nada, porque no hay nada, polvo. Pero si lo que yo digo es razón, tengo razón, ustedes lo han perdido todo. O sea que hasta por lógica es mejor creer en la salvación, creer en Dios y de que existe una vida después de la muerte. Tengo una pequeña duda. ¿Qué tan cierto es que cuando una persona fallece inconscientemente, ya sea por vía de un accidente o murió, right? Inconscientemente. Sí. ¿Qué tan cierto es que cuando una persona fallece de esa forma, Dios se lleva su alma con él? No importa cómo tú fallezcas. No, porque, perdón, tengo entendido que si te quitas la vida, por más creyente que tú hayas sido tu vida entera, por más cristiano, pastor, el papa, segundo... O sea, el suicidio no tiene perdón. No tiene perdón de Dios, sino vas para el reino. Pero una persona que ha sido mala toda su vida, puede ser, vamos a suponer que sea violador, etcétera, muera de esa forma, ¿por qué entonces sí es perdonado por Dios? Solo por la forma que murió. ¿Qué es lo y que sí pasa? Es cierto. Tú puedes ser el papa, ¿no? El pastor más grande del mundo entero. Que si tú te quitas la vida, hay una clara, definitivamente hay una clara lejanía de Dios, una clara ausencia de Dios. Porque todo el que tiene a Dios, que puede estar pasando el momento más duro de su vida, va a tener siempre el ánimo para seguir adelante, el deseo, la ayuda, el querer seguir adelante. Porque, wow, se me ha acabado todo, pero tengo a Dios todavía. Claro. Entonces, el suicidio es una de esas cosas que son provenientes de la ausencia del Señor. Hay que decirlo así, la ausencia de Dios. La tristeza es otra cosa, porque tú puedes ser cristiano y puedes sentirte triste. Cualquiera puede sentirte triste. Pero llegar al punto de querer eliminar tu vida y atacar contra... Eso, de hecho, es una cosa que nosotros le llamamos contra natura, porque es contra la naturaleza. En la naturaleza del ser humano siempre está el instinto de protegerse. De hecho, somos hasta egoístas. Pensamos en que nosotros no nos podemos morir, que se muera otra persona. Ese es el instinto humano, la supervivencia. Una vez que tú vas en contra de este instinto humano y quieres quitarte la vida y pasarte una navaja o tirarte a un tercer piso, tú estás yendo en contra de la voluntad natural que Dios puso en tu vida. Hay una ausencia clara de Dios que aunque hay pastores que se han suicidado, hay noticias de pastores que se han suicidado, pero es que el hecho de ser pastor no te hace tener la cosa garantizada. No te hace ser perfecto. La gente piensa que un pastor tiene que ser perfecto, los pastores tienen muchos defectos también y tienen peleas. Al final todos somos seres humanos y Dios tiene que tener misericordia de nosotros. Todos los días tengo que pedirle al Señor, ayúdame Dios para seguir adelante porque esto no está fácil. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el suicidio? Tú puedes haber sido un asesino toda tu vida, pero si verdaderamente tú decides cambiar y decides entregarle tus pecados a Dios y que Él te transforme de corazón, porque hay gente que puede ir a la iglesia pero de corazón no ha cambiado, de corazón sigue igual de sucio. Pero si tú verdaderamente decides cambiar, Dios te perdona, porque Dios perdona a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa con el suicidio? Si tú te matas ahora mismo, ¿cuándo tú cambiaste? No hubo tiempo para arrepentirte. Si te tiras en la cabeza, no hubo tiempo para una transformación. Ahora bien, hay personas, que no lo dudo, que se han tirado de un puente y antes de caerse se han arrepentido de verdad. Dios lo salva. Dios lo salva, porque la misericordia de Dios es tan grande que si Él ve a alguien verdaderamente a punto de morir, pero que se cambie y se arrepienta, Dios lo cambia. Pero el problema es que si te tiras un tiro en la frente, ¿en qué tiempo tú te cambiaste? Por eso es que decimos, dice la Biblia, dice que los que destruyen su templo, el templo del cuerpo, dice, Dios los destruirá a ellos. O sea, es un pecado. Abner, quería preguntarte sobre las personas que trágicamente pierden la vida. ¿Por cualquier motivo? Y eran jóvenes, no conocían de Dios, no tenían el conocimiento suficiente. Esas personas van al paraíso, esas personas van al infierno, esas personas ¿a dónde van? Personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios en su vida, pero que murieron de pronto. O sea, no tuvieron la... Estamos hablando de niños de 10 años. Que no tuvieron la que oportunidad no de conocer a Dios. Murieron de forma repentina. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia dice que el que sin ley peca, sin ley será juzgado. Porque te voy a tirar otra pregunta buena de la gente que dice, bueno, y si tú viviste en una tribu, no sé, y nunca escuchaste el mensaje de Jesús. Que es difícil, porque hoy en día se ha predicado en todos lados. Dice la Biblia que en los últimos tiempos será predicado este mensaje en todo el mundo entero y se está cumpliendo ya. Sí. Pero bueno, quizá tú estás en un lugar, un rincón incógnito y nadie te ha hablado de Dios, del Dios verdadero. Dice la Biblia que será juzgado por la conciencia que Dios puso dentro de ti. O sea, tú no conoces la ley de Dios, pero dentro de nuestros corazones hay una conciencia que nos dice que está bien y que está mal. Usted puede no ser cristiano, pero tú sabes que tú matar es algo malo.
Es Y un aunque no te lo instinto. expliquen, es instintivo que eso es malo. Y eso es algo que Dios puso en nuestros corazones. Entonces tú serás juzgado por cuánto tú has obedecido esa conciencia o no. ¿Entiendes? Ahora bien, estás hablando de niños o de personas que no tuvieron, no sé, la madurez o el crecimiento para aceptar a Jesús ni comprendían el mensaje de salvación. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, venir los niños, dejar los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los niños no tienen una conciencia de pecado. ¿Entiendes? Nosotros sabemos lo que es pecado, pero cuando nosotros teníamos 8 años, aunque sabíamos qué cosa era malo, no lo hacíamos por una verdadera maldad en nuestros corazones. Ya después, ya en un momento en tu, no sé, hay científicos que dicen una edad, no sé, 13, 12 años, que tú vayas cogiendo una conciencia de lo que es malo y lo haces ya por maldad ya. Claro. Y ahí sí tú recibes condenación o salvación dependiendo de tus acciones. Pero con 10 años probablemente tú no tengas la maldad. Entonces eres salvo. Los niños van al cielo, no importa cómo mueran. Vamos a ponerte ahora otro ejemplo que es bien interesante. Y nos vamos a ir para el otro lado del mundo. Nos vamos para la India. Vamos a darle. Nos vamos para Para la el India. hinduismo. Definitivamente las personas en la India, el cristianismo en la India es nulo, casi nulo. Dios nos ama a todos. ¿Cómo una persona que nació en la India, que es hinduista desde que nació toda su vida, tiene 70 años, ya se enferma, fallece, nunca tuvo la oportunidad de conocer a Dios? Esa persona va a ser salva, esa persona está en el reino de Dios. Porque practicó una religión que cree en imágenes, ¿no? Que creen en idolatría y que no creen en el Dios verdadero. Te sorprenderá saber que hay muchos cristianos en la India. Quiero hacer ese paréntesis. De hecho, yo hablaba los otros días con un pastor en la India en Facebook. Hay muchos cristianos en Asia hoy en día. Wow. De hecho, déjame decirte que dicen los teólogos que en 10 años el centro del cristianismo pasará de América del Sur, que es ahora el centro del cristianismo, y en África también es el centro del cristianismo, pasará a China. ¿Sabes por qué? Increíble. Porque como en China el cristianismo es perseguido, la gente se multiplica por miles y miles y miles. Dicen ahora mismo que hay cerca de 80 millones de cristianos en China, pero están escondidas, como es ilegal. Claro. No sé, no hay un reporte, pero hay muchos cristianos en China. Y en la India también, pero obviamente es una minoría comparado con el hinduismo. Definitivamente. Respondiendo a esa pregunta, creo que hoy en día todos, la mayoría del mundo entero ha tenido una oportunidad para aceptar a Jesús y para recibir un mensaje. Usted puede buscarme hasta la persona más incógnita del mundo y ha tenido siempre la oportunidad de recibir el mensaje de Cristo. De hecho, Dios lo permite, que todos en algún momento de nuestra vida recibamos la oportunidad de aceptar a Jesucristo. ¿Entiendes? Como te dije, las personas que nunca tuvieron la oportunidad, nunca han escuchado a Cristo, serán juzgados por la conciencia. Pero si algún día tú escuchaste un mensaje cristiano o Dios te dio la oportunidad de aceptar a Jesús y tú no lo aceptaste, por X o Y razón, no importa si hinduismo, si islam, si lo que sea, si tú no quisiste aceptar a Jesucristo, tú perdiste la oportunidad de tu vida. Vale. Eso es lo que nosotros creemos. Vale. Y es lo que yo creo. ¿Qué religión piensas tú que se acerca más al evangelismo? Pero es lo que pasa, antes de decir eso. Yo no creo que ninguna religión pueda salvarte. O sea, por eso hablar de hinduismo y de cosas realmente es perder el tiempo. Porque el único que puede salvar al ser humano es Jesús. Jesús es la única salvación. Hoy en día pueden haber millones de religiones, millones de iglesias con nombres diferentes. Eso importa. Pero Jesús es el único que puede salvar al mundo entero. A mí Ahora me bien, encanta ¿qué? tu punto de vista porque, perdón que te interrumpa, pero quería recalcar que me encanta tu punto de vista porque lo que nosotros vemos de muchas iglesias es que tienes que venir aquí, tienes que ser de esta religión porque si no, no te vas a salvar. Si no estás con nosotros, estás perdido. Cuando realmente tú estás, desde tu punto de vista, estás diciendo que ninguna iglesia te puede salvar, que al final quien te salva es Dios, es Jesús. Me gusta poner las cosas, la salvación en dos manos. En una mano tenemos a Cristo, el único que puede salvar. Pero ahora, ¿cómo creemos en ese Cristo, Carlos? ¿Qué es lo que me reporta? ¿Qué es lo que me da historicidad de ese Cristo? Es la Biblia. Ahora, ese es el problema, que mucha gente que quieren a Cristo, pero no quieren la Biblia. Pero ¿y cómo tú vas a creer en Jesús si lo que nos revela Jesús es la Biblia? ¿Entiendes? Entonces, dice la Biblia que dice Jesús, dice, el que crea en mí, dice, como está escrito. O sea, no puedes creer en Jesús como te da la gana. Hay gente que dice, yo tener mi religión por mi cuenta. O sea, en el sentido de a mi manera, a mi forma. O sea, yo creo en Jesús, pero por aquí. Pero entonces no crees en lo que revela Jesús, que es la Biblia. La revelación de Dios a la tierra es Jesús y la Biblia. Entonces, si tú tienes estas dos, no importa cómo tú te llames, pentecostal, bautista, evangélico. Si tú tienes a Jesús y tienes a la revelación que es la Biblia, tú eres salvo. ¿Entiendes? Creo que ahí es donde nos tenemos que mantener. No queremos crear divisiones, aunque hay iglesias que crean sus divisiones y dicen, si no es por aquí, son la aduana. Si no es por la aduana,
no te salva. Pero la verdadera aduana y el verdadero ticket es Jesús, revelado en las Escrituras, en la Biblia. Hay gente que cree, bueno, porque los islamitas creen en Jesús. Los de árabes creen en Jesús, le llaman Isa, pero no creen en el Jesús que está en la Biblia. Creen en un Jesús que ni era Dios, ni murió en el madero. Era un que era un profeta más profeta. para ellos. Entonces, no podemos decir que ellos van a ser salvos porque tienen a Isa, Jesús. No, porque ese Jesús no es el que está revelado en la Biblia, en las Escrituras, que vinieron siglos antes que el Corán. ¿Qué piensas tú, sin darme tu punto de vista personal, de que si es verdad que las personas cristianas o que están refugiados en Dios tienen o deberían tener sexo de una forma diferente a como se tiene en el mundo? Sí. Porque he escuchado muchas veces y quiero que me aclares la duda de que una persona cristiana solamente puede tener relaciones sexuales para procrear y en una sola posición. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Si es verdad o es una total mentira? Todo lo que yo te voy a responder, te lo voy a responder por la Biblia. Hay mucha gente que se va a poner a hablar lo que quiera hablar. Pero en lo que debemos ser diferente al mundo es que la Biblia me enseña y me explica que la sexualidad está hecha para el matrimonio. Dios creó a Adán y Eva y los creó como casados. No había más nadie en la tierra, a hombre y mujer. Entonces, dice la Biblia que el sexo fuera de matrimonio es fornicación, es pecado. O el sexo con una persona que no es mujer es adulterio. Exacto. Entonces, la sexualidad dentro del matrimonio es santo y perfecto. De ahí a que la gente diga que tiene que ser de una manera o la otra, esos son cuentos humanos. Mientras sea dentro del matrimonio, es lo que está establecido por Dios. Entonces no hay límites, no hay límites, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Ni si es con tu esposa, con tu esposo, no tiene por qué haber Mientras límites. que sea con tu esposo, no hay límites en... El ser humano ha querido hablar lo que quiere hablar y tener sus doctrinas humanas. La Biblia nos enseña que lo que es dentro del matrimonio es santo y perfecto, porque es con la persona que tú prometiste que le ibas a dar amor toda tu vida. Así que no importa, la gente que se pone a decir que ciertas cosas no son de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque he escuchado mucho. No, porque el tema sexo es muy tabú usualmente. Sí. Yo creo que eso no debería ni comentarse tanto. Creo que es lógico. Dentro de un matrimonio, usted tiene la libertad que usted quiera con su esposa o con su esposo, mientras sea dentro del ámbito matrimonial. Perdón que te interrumpa. Nada en el ámbito sexual es un pecado, ya sea la masturbación y el sexo oral. Nada de eso viene siendo un pecado. Ahí es donde quiero aclarar, porque es que llevo toda mi vida escuchando lo contrario. No, sí, pero yo quería recalcar aquí porque la masturbación, la masturbación para mí es un acto fuera de lo que viene siendo matrimonio, porque sí, depende de cómo tú tengas la masturbación. ¿Cuál es tu opinión acerca de la masturbación? El problema es que no es matrimonial ya, porque eso es algo entre tú mismo, ¿entiendes? Es un pecado, definitivamente, porque no es algo ya matrimonial, no es un acto matrimonial. La masturbación es un pecado. Sí, es pecado, sí. Aunque hay gente que quiere decir que no, que hay gente que dice que eso es hasta bueno para la salud. Pero sí, hay médicos que dicen que eso tiene sus beneficios, pero es pecado, porque es un acto sexual fuera del matrimonio. Pero aunque estés casado. Pero si te quieres autocomplacer, es un pecado. Tú solo, sin tu esposa, es pecado, claro. Pero estamos hablando de la masturbación orgánica, o sea, la masturbación sin mirar pornografía, porque la pornografía ya es otro tema aparte. Definitivamente es un pecado. Sí. La pornografía es un pecado, sí. Y grande, de los que se mueven mucho en estos últimos tiempos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Incluso la masturbación sin pornografía continúa siendo pecado, Carlos. Que de hecho, yo no sé si hay alguien en la sana tierra que me pueda decir que él hace masturbación sin pensar en nada malo o sin llegar a otros límites. No sé si hay alguien que sea así. No pero bueno, en caso de que sea así, con todo eso sigue siendo un pecado. Porque el placer sexual Dios lo creó para dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer. Entonces Satanás lo que ha querido hacer es trastornar la sexualidad, que no es mala. Hay gente que ve la sexualidad como mala. Dios creó la sexualidad. El placer sexual Dios lo creó. Y creo que, de hecho, que el placer sexual es mejor dentro del matrimonio, porque es lo santo. Lo original que Dios creó es que tú seas con una persona que amas, con la que le prometiste la vida entera. Fuera de eso, aunque se te pinte de bonito, tiene siempre maldad. Voy a tocar este tema porque entonces, ¿cómo le explicamos, por ejemplo, a los muchachos que son cristianos y que que tienen 12, 13 años y que empiezan a sentir, porque yo siento que la masturbación también es algo biológico que viene dentro de ti, o sea, uno por su cuerpo
siente placeres sexuales. Es Un algo muchacho natural. que, eso es lo que siento, que es, No, es el algo deseo es natural. natural. El Exacto. sentimiento es natural, porque mientras todos crecemos, siempre el cuerpo de uno va madurando. Pero la acción no es natural. La acción es una acción enseñada por esta sociedad. Es una acción que se ha enseñado de generación en generación. ¿Entiendes? No es algo con lo que los hijos de Adán y Eva crecieron queriendo hacer. Eso es una acción enseñada con el tiempo en esta sociedad. Sí, definitivamente la pornografía, uno sabe los daños de la masturbación en exceso y la pornografía, lo que trae para los niños y lo que trae para la gente. Se Horrible. vuelve adicción. Sí, 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 Hay sí, gente sí. que no puede vivir. Sí, No puede sí. vivir sin masturbarse o sin ver pornografía. Ponte a pensar que hace 50, 60 años atrás, para tú acceder a una revista pornográfica, tenías que meterte en el bajo mundo de la ciudad. En un lugar bien más. Hoy en día están en los teléfonos de cualquier adolescente. Sí, Es acceso muy total. cerca. Si te das cuenta que es uno de los planes del enemigo para corromper a la sociedad. Una sociedad corrompida sexualmente va a ser una sociedad que va a caer, va a fracasar tarde que temprano. Y lamentablemente, no solo los Estados Unidos, el mundo entero está corrompido sexualmente. Y es una sociedad que va de mal en peor. Cuando una sociedad está corrompida sexualmente, no existen matrimonios saludables, no existen familias saludables. Pero ¿cómo va a existir si tú lo que has corrompido sexualmente tu vida? No puedes cosechar un matrimonio feliz, no puedes cosechar una familia feliz. O sea, Dios puede transformarte y cambiarte, que Dios lo quiere hacer. Pero lamentablemente mucha gente no quiere ser cambiada. Esos son los beneficios del cristianismo. Usted se va a cualquier religión y puede hacer lo que usted quiera, pero hasta ahora yo no he conocido ninguna religión, ni ninguna creencia, ni ninguna verdad que pueda cambiar a una persona desde un punto tan bajo y cambiar su familia y cambiar su matrimonio, como yo lo he visto con Jesucristo. Por eso es una de las razones por las que creo en Jesús. Para cambiar un poco el tema, ¿crees tú que para una persona ser cristiano tiene que vestir de una forma diferente? Y si no viste de una forma diferente, ¿es juzgado? Solamente te voy a hablar de lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que tenemos que vestir con pudor y modestia. Son dos realidades que la Biblia nos dice. O sea, ¿qué significa el pudor? El pudor es ¿sabe? No querer mostrar más allá de lo que debería mostrar. O sea, un cristiano no puede vestirse mostrando la desnudez de su cuerpo. ¿Entiendes? Porque primero que todo, está mal porque la Biblia nos lo dice. Y segundo, estás haciendo que otra persona también pueda mirar y caer. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que vestirse con pudor. Y la modestia es subjetiva. O sea, por ejemplo, si yo voy a África, yo no voy a vestirme de una manera demasiado, ¿sabes? Esplendorosa, porque puedo que la gente se sienta mal conmigo. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una ciudad donde la gente más o menos viste bien, yo puedo vestirme bien. No creo que haya ningún problema con eso. Yo creo que la modestia es subjetiva. Pero el pudor es algo que aplica en todas las sociedades. El cristiano, no es que hay gente que dice que los cristianos no pueden vestir con zapatillas Nike. Esas son exageraciones. Sí, eso sí. Realmente eso es secundario en el evangelio. Lo importante es entregarle tu vida al Señor. Y esto de afuera, Dios lo cambia, porque hay gente que verdaderamente se viste muy mal. Se visten enseñando, mujeres y Vulgar. hombres también, que se visten vulgarmente. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo a esa persona? No, vístete bien antes de entrar a mi iglesia. No, entra como con todos tus problemas. Y yo estoy convencido que si tú te entregas tu vida al Señor, Él va a cambiarte de adentro para afuera. Eso es lo que tenemos que predicar, un evangelio de adentro para afuera. Cuando cambien toda la maldad que hay adentro, lo de afuera de poco a poco va a cambiar también. Que es importante, no te digo que no. Hay gente que dice lo de afuera no es importante. Sí es importante. Tú no, como cristiano no debes vestirte vulgarmente. Pero es algo que Dios va a ir cambiando. Es lo que digo. Pero en cuanto a modas, si es la pregunta, usted puede vestirse con la moda que usted quiera, siempre y cuando no sea vulgar. Vulgar. Ya, respeto. No tiene que vestirse con traje, puede vestirse como usted se está vestiendo. Sí. No hay problema con No. eso. No sé si lo mencionaste al principio. ¿Eres pastor? No soy pastor, soy evangelista. O sea, tú te confundiste al principio. La iglesia mía es Sí, sí. evangélica, sí. Ahora, el evangelista, el ministerio del evangelista, que es el que yo tengo, es el de predicar a Jesús en las calles, por ejemplo, que yo voy a las calles de vez en cuando a predicar a Cristo, predicar en diferentes lugares, en países o en diferentes iglesias. El ministerio del pastor no es el de predicar en diferentes lugares. El ministerio del pastor es en centrarse en una iglesia y pastorear, predicar todos los domingos, enseñar a la iglesia. El ministerio mío es traer personas del mundo a Cristo. Y el ministerio del pastor es enseñar a esos que ya están en Cristo, enseñarlos para que crezcan. Yo soy evangelista en el momento. No sé si el Señor en el futuro quiera que yo sea pastor. Estoy abierto el corazón de Dios, pero no soy pastor en el momento, soy evangelista. ¿Te gustaría ser pastor algún día? Tengo el llamado del Señor, lo siento, pero todavía no ha llegado. Pero siento en mi corazón que en algún momento llegará. Por el momento estoy predicando donde voy. A cada rato hacemos
una alimentación de homeless en el downtown y le damos comida y le predicamos de Jesús. Esa es la tarea del evangelista, de predicar en donde hay necesidad espiritual. Anne, quería comentarte, quería hacer un breakdown contigo de varias creencias religiosas que me gustaría que me dieras tu punto de vista y quería empezar con la reencarnación. Muchas personas hablan de la reencarnación, que se van a reencarnar en una vaca, En una rana, en una dicen por persona. ahí. ¿Qué tú le dices a esas personas? Bueno, hay gente que dice que te vas a reencarnar en una nueva persona, y otros que dicen que no, que es en otra especie, una vaca, en una rana. rata como en la India. Pero y dicen que todas las personas hoy en día han reencarnado en una vida pasada y todo eso. Esa lógica se puede tumbar muy fácil. De hecho, los científicos dicen hoy en día que hoy en día hay más personas que en toda la historia siempre. Que las 7 billones, casi 8 billones de personas que hay hoy en día son más que toda la humanidad hasta ahora. Entonces, si tú dices que la reencarnación es real, entonces ¿cómo es que hay más gente que los que han habido en Entonces, no hay reencarnados nada. Eran Ya con eso se rompe la... 25 billones de personas en la Tierra. Sí, yo le dije eso a una persona. Que podemos también caer en el tema de que si la Tierra tiene 100 millones de años y todo eso. Pero Sí, eso el lo tema podemos de la hablar después. creación. Yo le dije a eso a alguien en mi trabajo que creía en la reencarnación y dijo, no, pero es que nos reencarnamos también en sapos y en vacas. Yo dije, bueno, cambiaste para los animales ya. Qué triste reencarnar en un animal. Bueno, no creo en la reencarnación porque la Biblia no me habla de reencarnación. La Biblia me habla de resurrección, que es diferente. ¿Qué significa resurrección? O sea, que yo me morí, bueno, mañana, por ejemplo, pero como yo soy cristiano y creo en Jesús, mi alma es salva y mi nombre es escrito en el libro de la vida, yo voy en alma al reino de los cielos, en alma. Y dice la Biblia que cuando Cristo venga públicamente, dice que los que están aquí irán con Cristo, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Dice, y los que han muerto resucitarán en cuerpos glorificados. O sea que yo que estoy en alma y arriba en el cielo, ahora voy a resucitar y mi cuerpo se va a levantar glorificado. O sea, no igual que este es un cuerpo como el de los ángeles, un cuerpo poderoso que no envejece ni muere jamás. Esa es la resurrección de los muertos. En una época a Jesús le preguntaron los saduceos que no creían en la resurrección, decían, de verdad, habían confrontaciones entre los saduceos y entre esos que no creían, entre los fariseos creían que había resurrección, los saduceos decían que no había. Y los saduceos lo querían hacer una trampa a Jesús. Y le dijeron, bueno, si una mujer tuvo aquí un hombre casado y el hombre se muere y se casa con el hermano, porque la ley era que el hermano tenía que coger el puesto del hermano muerto y casarse con la mujer viuda. Y después se murió el otro hermano y vino el otro hermano y se casó con ella. Y se murió y vino el otro hermano y se casó con ella. Así los 6 hermanos se casaron con la misma mujer y murieron todos. Dice, cuando se mueran, ¿quién va a ser el esposo de ella allá arriba? Dice, no pasa una trampa. Y Jesús le dijo, ustedes ignoran el poder de Dios, porque en el reino de los cielos no habrá ni casamiento ni se darán en casamiento, sino que todos seremos como los ángeles del cielo. Y dice, y en cuanto si hay o no resurrección, porque ellos decían, ¿habrá o no hay resurrección? Dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Hay gente que cree que el reino de los cielos seremos como fantasmitas, como que es algo aquí que tú vas a pasar aquí y desaparece, como una neblina. No, en el reino de los cielos seremos un cuerpo glorificado como el de los ángeles, como el de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo es el primogénito de la resurrección. O sea, el primero en recibir el cuerpo glorificado fue Jesucristo. Y nosotros recibiremos un cuerpo como el de él. O sea, no hay reencarnación. Quería hablarte de las imágenes. Estamos entrando en el tema ya de Idolatrismo. idolatrismo, de imágenes que puede ser de brujería, de catolicismo, de hinduismo. Sí. ¿Qué dice la Biblia acerca de las imágenes? ¿Nosotros debemos de creer en imágenes o simplemente que tenemos que creer en Dios? La Biblia dice que no te arrodillarás a ninguna imagen y no adorarás. Dice, yo soy Dios celoso. Dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Ahora, Dios tuvo que ser bien fuerte en esa época. Porque en esa época todo el mundo tenía imágenes. Entonces tuvo que decirle al pueblo de Israel, tienen que ser diferentes. Porque ustedes van a entrar en una tierra ahora de Canaán, donde lo que hay ahí es el diablo mismo. Ahí adoraban al toro. Entonces la gente creía en todo lo... De hecho, cuando tú ves el libro de Génesis, lo creó Moisés, lo escribió Moisés. Y ese lo estaba escribiendo al pueblo que estaba en Egipto. O sea, en Egipto tienen dioses para todo el mundo. El dios de la fertilidad, el dios del viento, el dios de todo. Ahí caía un trueno y era el dios del trueno. Pero el Dios que yo te estoy diciendo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya con este versículo estamos rompiendo ateísmo, monoteísmo, el politeísmo y el ateísmo. Porque el ateísmo dice no hay Dios, pero ahí dice en el principio creó Dios. Y el politeísmo dice hay muchos dioses, pero dice en el principio creó Dios, un solo Dios. Ahora bien, las imágenes, nosotros creemos que las imágenes son productos de demonios y productos de Satanás. O sea, cuando tú estás adorando una imagen, estás adorando un demonio.
Estás adorando entidades demoníacas. De hecho, si usted, no sé, tú eres cubano, tú no eres... Soy dominicana. Pero dominicana. Pero yo creo que se mueve también este mundo allá. En Cuba se mueve mucho el mundo de la Muchísimo. santería. Definitivamente. La santería es brujería. Los que practican la santería son brujos, consultan a los muertos, pero son demonios, no muertos. Eso podemos hablar después de eso. Dice, no, estoy consultando al abuelo mío. Realmente es un demonio Sí, exacto. que se están metiendo por ahí. Y es gracioso como los santeros usan cuadros de imágenes católicas para sus artes de santería. Cogen sus cuadros católicos, el San Lázaro, de que no sé qué. Entonces mezclan las imágenes católicas con su brujería demoníaca. Te das cuenta que lo que se mueve ahí es totalmente demoníaco, oscuro. Y no es de Dios para nada. El Dios de nosotros no habita en imágenes, ni en estatuas. Dice que está en el trono. Cristo está a la diestra del trono del Padre y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y está moviéndose aquí en la tierra. Ahora, tampoco, por ejemplo, ver una película donde aparezca Cristo, una película de la Pasión de Cristo, por ejemplo, que pone... Eso no es nada malo porque estamos evangelizando a través de una película, ¿entiendes? No es que tú estás adorando la película, adorando a la imagen. Pero cuando usted tenga una imagen con el sentido de brindarle reverencia o orar delante de esa imagen o darle algún tipo de divinidad, está cayendo en una idolatría que es un pecado grande a los ojos de Dios, abominable ante los ojos de Dios. Entonces, por lo que más o menos entendí que dijiste del idolatrismo y de adorar a las imágenes, me imagino que piensas que el catolicismo no es una religión. No, sí, es una religión, sí. O sea, Sí, sí es sí, una sí. religión, pero no... No es la religión No verdadera. no es la enseñanza correcta de las escrituras, porque la escritura está clara cuando dice que no te adorarás a imágenes de fundición. Dice la Biblia que son imágenes que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, y manos y no palpan, o sea, son muertas, son inventos de seres humanos. Ahora, eso no voy a quitar que dentro de la Iglesia Católica habrán personas, si los hay, que aman a Dios de corazón y no se rinden ni adoran a las estatuas, pero están ahí, no sé por qué, están en una línea fuerte, pero están ahí y se van a salvar, sí. Pero la enseñanza católica no es la enseñanza correcta de la Biblia, es una enseñanza herética y totalmente en contra de lo que dice las Escrituras. Y dentro de esas imágenes también cae la cruz, porque veo personas cristianas que también cargan crucecitas. Eso también viene siendo Todo- idolatrar. Depende de cómo tú la uses. Por ejemplo, la cruz puede ser un simbolismo, un recordatorio, ¿me entiendes? Tú puedes tener una cruz. Hay muchas iglesias evangélicas que tienen una cruz como símbolo del logo, como es algo... Ahora, si a esa cruz que tú cargas en tu cuello, tú crees que tiene un poder sobrenatural, o que es que Dios que te está protegiendo a través de esa cruz, le estás dando poderes a un objeto que no tiene, y ahí se convierte en idolatría. Se depende de cómo tú lo tengas. ¿Es un símbolo o es verdaderamente algo que como un amuleto de poder? Ahí hay que tener cuidado ya, porque ahí se mueven cosas espirituales ya. El paraíso, el cielo, el infierno. Hay muchas religiones, muchas creencias que piensan que cuando las personas mueren, simplemente mueren. No van al cielo, simplemente se quedan ahí. Hay personas que piensan que el infierno no existe. Hay personas que piensan que va a haber un paraíso en la tierra y Mucha es en doctrina, el cielo. El reino de los cielos existe. Jesucristo lo dijo, dice que de esta manera amó Dios al mundo, que le dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El reino de los cielos es la vida eterna. Ahora, es muy conveniente decir que no existe un infierno y ya. Que si no existe un infierno, ¿para qué pasamos tanto trabajo aquí? Si al final cuando se acabe todo voy a desaparecer. Hay necesidad, como la gente cree. Pero yo una vez me encontré con un amigo testigo de Jehová en mi escuela, ya en mi universidad, y yo le hice una pregunta, le dije, bueno, él no cree que existía un infierno, porque los testigos de Jehová no creen que existe una condenación, un infierno. Y yo le pregunté, bueno, si no existe un infierno, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Porque el mensaje de Cristo es el mensaje de salvación. Él vino a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice Juan 3:16. Y le pregunto, ¿perderse de qué? ¿Y salvarnos de qué? Él dijo, bueno, no pudo darme una respuesta. El mensaje de salvación de Cristo tiene que tener primero una cosa, y es que nuestro pecado tiene condenación. O sea, ¿de qué nos sirve hablar de Jesús si no entendemos que somos pecadores? Entonces nuestro pecado tiene que traer condenación y consecuencias, no solo terrenales, porque usted pecarle va a tener consecuencias terrenales. Si usted hace y deshace, va a tener consecuencias en la tierra, pero también en el mundo espiritual, y es lo que nosotros conocemos como el infierno. Vale, pero explícame a mí sobre mi propia desinformación. ¿Cómo tú me explicas a mí que realmente el infierno existe? La Biblia nos habla del infierno, nos habla de que existe una condenación eterna, nos habla de que fue creado para los ángeles y Satanás, para los ángeles de Satanás.
O sea, no fue creado para el ser humano. El plan original de Dios es que nadie se vaya a ese lugar, sino que se vayan con Cristo en la presencia del Creador. Pero ¿qué es lo que pasa? Por eso la Biblia me habla que Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando dice príncipe, está hablando del legislador, el que tiene control, el que regla sobre este mundo. ¿Y por qué? Te das cuenta, en el Génesis, Dios creó a Adán y Eva para que fueran los que estuvieran administrando este mundo. Pero al ellos pecar y al ellos romper la sentencia, tuvieron que salir del Edén. Y entonces ahora la regla y la autoridad del mundo les da a Satanás, que es el que tiene el imperio del pecado. O sea que este mundo, cuando te das cuenta que en todas las noticias que uno ve, a veces uno dice Dios, no es Dios. Es el enemigo poniendo confusión en toda la gente para que haya guerra, para que hayan todo tipo de destrucciones que han pasado. Que algún día Cristo vendrá, eso vamos a hablar después. Pero Satanás, siendo el príncipe de este mundo, tiene autoridad legal contra todos los que no sí tienen a Jesucristo. Todos los que no han seguido a Cristo y no le han entregado su vida a Cristo, aunque no crean en el diablo, Satanás tiene autoridad. De hecho, Satanás quiere que exista el ateísmo. Claro. Porque tú no creas en él no le importa. Como quiera, él tiene legislación y autoridad sobre ellos. Y hacen lo que quieran con ellos. Dice la Biblia que tú no le puedes servir a dos señores, porque a uno amarás y al otro aborrecerás. O sea, si tú no eres de Dios, tú eres de Satanás. ¿Qué piensas de los falsos profetas? De las personas que se hacen pasar por Dios o por Jesús. Me dan lástima y tienen que arrepentirse. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas. O sea que eso tiene que cumplirse. Son cosas que aunque yo me ponga a levantar y decir que no lo hagan, van a hacerlo igual, porque la Biblia me habla que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Ahora hay mucha gente que cuando ven los falsos profetas o incluso a los falsos pastores, por ejemplo, dice no quiero saber de Dios por estos falsos pastores que aquí se alejan. Pero yo creo que incluso lo falso me da autenticidad de lo verdadero, porque el hecho de que existan falsos pastores me da a entender que existe un pastorado real y que el enemigo está confundiendo a la gente para que no vean lo real. El hecho de que existan falsos profetas me da a entender que existen profetas verdaderos. Porque es el enemigo tratando de tapar lo verdadero con lo confuso. Por eso cuando yo leo el Corán, me doy cuenta que el Corán tiene muchas historias de la Biblia. Tiene la historia de Moisés, la historia de Josué, la historia de Abraham, la historia de Isa, de Jesús, pero de un modo corrompido. Entonces, el hecho de yo ver historias falsas como esa que vinieron 600 años después de la Biblia, me da a entender que lo verdadero tiene más autenticidad, porque Satanás está tratando de confundirlo para que la gente no vea la verdad. Entonces, eso es lo que creo, que son señales de los últimos tiempos. Hay que tener precaución con ellos. ¿Cuándo va a ser el día que va a llegar el fin del mundo? ¿Quién se sabe el día? Porque se sabe el final la está hora. llegando desde que Sabemos yo que nací. estamos... Sí, pero usualmente... cuando te pones a pensar, desde que tú naciste hasta ahora no han pasado muchos años. Lo que pasa es que uno lo ve Eso como es verdad. sí, pero que estamos ya en una extensión ya moderna. La historia moderna, cuando usted lee usted en la escuela, la historia moderna comienza desde el siglo XX en adelante. O sea, del 1900 en adelante todo cambió. Ahora, ¿cuándo ibas a continuar la pregunta? No. ¿Cuándo es el día? Cuando nosotros analizamos la historia, Carla, a mí me encanta la historia, porque la historia te da a entender a Cristo. Y ese libro va a ver muchas cosas de historia. Si te das cuenta, del siglo XX en adelante, del siglo XIX en adelante, todo ha cambiado. Cuando tú te pones a ver en 1700, 1600, 1500, 1400, casi todo era bastante parecido, con una diferencia. Porque cuando comienza la revolución industrial en el siglo XIX, todo cambió. Empezaron a venir las máquinas, los carros, los autos, los trenes, los aviones. Ya las guerras no eran como había una fila, pero una fila después la próxima fila, ya habían tanques de guerra, había artillería, habían bombas. ¿Cómo cambió todo de la noche a la mañana? Estoy hablando de que desde el 1840 hasta el 1950 cambió toda la historia. ¿Qué ha pasado? Yo lo que creo es que hemos entrado en la fase de los últimos tiempos. Ahora, más que adelante, yo le decía a una persona hace poquito, desde el 2020 en adelante, algo cambió, una faceta cambió en el mundo entero. Hay facetas espirituales que la gente terrenal no se puede dar cuenta de eso. La gente dice, estamos en la misma época del 2015, no estamos en la misma época del 2015. Estos son misterios espirituales. Del 2020 en adelante algo cambió en el mundo entero. Algo cambió en el mundo entero. ¿Y qué cambió? Que el gobierno mundial se pudo dar cuenta que es capaz de manipular a la humanidad entera. Es capaz de hacerlo. Y esa va a ser la táctica del anticristo. Digo, en el coronavirus yo fui capaz de manipular a todo el mundo para que se pusieran 700 vacunas. Yo soy capaz de manipularlos de nuevo en la gran tribulación. Desde el 2020 en adelante algo cambió y la gente no se está dando cuenta. ¿Cuándo Cristo va a venir? La Biblia dice que nadie lo sabe. Pero sí sabemos los momentos. Yo estoy convencido que estamos en los últimos momentos. Puede venir Cristo en 50 años. Puede venir mañana. Pero estoy convencido que estamos en la recta final, los 100 metros planos finales. Créelo que sí.
Ahora, si te das cuenta, la tecnología de la inteligencia artificial ha crecido con una manera exponencial increíble. Hace 3 años atrás nadie hablaba ni de ChatGPT ni de inteligencia artificial. Ahora todo el mundo Usted usa se da cuenta ChatGPT. que en un año entero la inteligencia artificial ha pasado de escribir textos a crear videos y hasta tomar tu cara y hacer que hagas un delito en un video. Eso es peligroso. Pueden ponerte a ti haciendo un robo y que sea falso hecho por inteligencia artificial. Es peligroso lo que está pasando en los últimos tiempos. Yo creo que realmente queda poco. Y la Biblia dice en el libro de Pedro que en los últimos tiempos vendrán burladores que se burlarán de la venida de Cristo diciendo, desde hace mucho tiempo lo he escuchado. Dice, ellos ignoran que Dios le está dando el tiempo al mundo para que acudan al arrepentimiento. O sea que gente que piensa que nada, desde que mi abuelita sigue hablando, están cumpliendo la palabra sin darse cuenta. La Biblia habla de ello. ¿Cómo será el fin del mundo? Porque he escuchado muchas cosas como Ahí va vamos esa a estar pregunta. comiéndonos uno a los otros. Se va a acabar y con cosas fuego, así. viene con, Sí. con agua, Y eso todo da el mundo va a temor. morir. ¿Qué es lo que va a La pasar Biblia ese nos día? explica que hay un periodo de 7 años que se le llama la Gran Tribulación. Horrible ese periodo. En ese periodo, Satanás como príncipe del mundo va a ejercer toda plenitud en la tierra por 7 años. Porque el enemigo, que es el príncipe de este mundo, tiene todavía ciertos límites, porque los cristianos estamos aquí, estamos adorando y orando al Señor. Pero en esos 7 años dice que anterior a eso la iglesia va a ser arrebatada, que es el rapto de la iglesia. No sé si han escuchado ese concepto. Cuando la iglesia sea arrebatada del reino de los cielos, Satanás por 7 años va a comenzar la gran tribulación a través de una persona que le llaman la bestia o el anticristo, que es un presidente mundial. No sabemos quién es, yo tengo mis teorías. Donald Trump. No, lo dudo. Lo dudo grandemente. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, no quiero No, meterme en claro, esos temas. sí. Son temas De que... política. Háblanos de tu Difíciles. libro. Bueno, voy a hablarte del libro ahora. El libro se llama La habitación número 19, una historia sobre el poder de la oración. El libro trata de la vida de un señor de 62 años que lo ha conseguido todo en la vida, ha tenido grandes negocios, empresas, es millonario, pero se ha descuidado de una cosa y es la salvación de su alma. Él era creyente de su infancia, de pequeño y adolescente, pero después dejó a Cristo por la muerte de su madre y por diferentes cosas que habían pasado en su vida que lo hicieron renegar de la fe. Ahora él en este momento se llama ateo, pero es uno de esos ateos que realmente son ateos frustrados. No es que verdaderamente no creen en Dios, pero han tenido experiencias tan amargas en el pasado que no quieren saber de Dios. Le han producido como un cierto odio a Dios. Dicen que no creen en Dios, pero lo odian. Si tú crees, ¿cómo tú vas a odiar a alguien que no existe? Que tú no crees. Que tú no Claro. existe. Entonces, él es una de esas personas. Pero todo se basa con un problema del pasado. Hay personas que hoy en día en el presente tú la ves de una manera horrible, pero han sido porque han sido marcados por el pasado. Un día le llega una carta a la casa y la carta lo manda por diferentes ubicaciones de Inglaterra entera. Y en cada ubicación él la relaciona con un suceso de su pasado que tiene que superar. Se le dice, ve a este lugar, que fue el lugar donde le pasó algo, y tiene que superarlo. Y cuando él termina, la última prueba es la habitación número 19, que es el cuarto de oración de su esposa, que sí es cristiana. La esposa de él era una mujer que oraba mucho por él. Y él no quería entrar a esa puerta, porque esa puerta le provocaba una tristeza y una amargura por su pasado, un odio por Dios. No conocía esa habitación. Él vivía en una mansión. Y la última prueba es superar esa. Sí. Yo sé que va a ser un libro de mucha bendición, no solo para cristianos, sino para gente que no cree en Dios. Hay gente que cree en Dios, mi hermano. Yo creo que hoy en día el problema no es la incredulidad de Dios. Hay mucha gente que cree en la existencia de Dios, Sí. pero Sí. simplemente han tenido rechazo por las cosas de la iglesia, las cosas de Dios. Algunos cristianos quizás le han dado un mal testimonio. No debe ser así, porque uno tiene que buscar a Dios. A mí hay gente que me ha dado mal testimonio, yo siendo cristiano. Pero he O tenido que tienen- poner mis ojos en Jesús. O tienen diferentes conceptos de quién es. De quién es Dios, por supuesto. definitivamente. Eso es así, definitivamente. ¿Tu libro lo podemos encontrar dónde? En Amazon se puede encontrar la habitación número 19, Abner Perenzuela. Pero bueno, si buscas la habitación número 19 va a aparecer ya. Te lo recomendamos. Está en a la físico, en gente que lo tapa está blanda, viendo. pero bueno. Y creo que, no sé, cómo No, hacer- vamos, todavía tenemos tiempo. Entonces, yo quería hablarte ya, porque ya casi nos estamos quedando sin tiempo. Dígame. ¿Cómo pasó un muchacho en high school? Porque la percepción que yo tenía tuya en high school era de un muchacho tranquilo, de un muchacho que no hablaba mucho. Esa es mi percepción desde fuera, ¿sabes? Sí. Porque yo te vi varias veces a ser todo un comunicador, porque tienes una manera increíble para comunicar. Esas son de las cosas en la vida que no me puedo explicar, Carlos. Es lo que hace Dios. Yo, hace 5, 4 años atrás, yo no era capaz, 5 ya, yo no era capaz de hablar en un podcast como este. No era capaz de hablar públicamente, yo tenía pánico escénico. De hecho, yo era de las personas que hacía la computadora, el PowerPoint en los trabajos de la clase. No, yo no voy a
a exponer. Ya va PowerPoint, ustedes se la arreglan. Pero me da vergüenza. Pero con esto entiendo que Dios no está buscando gente capacitada. Él está buscando gente dispuesta y Él capacita a los que tengan un corazón abierto. ¿Entiendes? Yo sé la gente que se van a salvar en una semana, en un mes o un año, porque tú ves la disposición en sus corazones. Y tú ves que no son creyentes, pero que tú ves que dentro de sus corazones hay una apertura, hay un hambre por Dios. ¿Yo me voy a salvar? Yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que Dios te ama mucho y quiere hacer algo en tu vida, por supuesto que sí. Yo nunca voy a decirle a alguien Dios no te puede salvar, porque Dios es capaz de salvar. Bueno, si tú lees este libro te das cuenta que el hombre era el que menos podía salvarse en el mundo entero y Dios lo hizo. Estoy convencido que Dios puede hacerlo con una persona como tú. Ahora bien, yo no hablaba con nadie, yo no era una persona que hablaba mucho, pero fue el Señor el que quiso que yo predicara. Y el que me dio esta habilidad. Eso fue algo del Señor. Yo no te lo puedo explicar, Carlos, de verdad. Cuando uno se encuentra con la bondad y la misericordia de Dios, uno tiene que vivirlo para explicarlo. Yo puedo explicarte aquí mucho, pero tú tienes que conocer a Dios. Yo no te estoy hablando aquí desde afuera de Dios. Yo estoy hablando de un Dios que yo conozco, Carlos. Yo no estoy hablando aquí de una religión cualquiera, de una creencia. Hay gente que tiene una cultura. No tengo ninguna cultura. Yo creo en Dios porque lo he conocido. Porque he visto sus maravillas en mi vida que yo no puedo ser ateo. No puedo. Yo puedo alejarme de la iglesia, o puedo que un día me sienta tan mal, que me sienta que quiero dejarlo todo, pero nunca voy a dejar de creer en Dios, porque es imposible negar la evidencia de Dios en tu vida. Arnold, muchísimas gracias por venir hoy. Para mí ha sido un placer absoluto. Estoy seguro que a Deli también le encantó estar aquí. Es un placer hablar con ustedes, de verdad. Quiero dejarte a ti. ¿Ibas a decir tú algo, Deli? Sí, creo que sería conveniente, ¿no?, que terminemos este podcast con una oración. ¿Qué crees? Yo sabía que te ibas a decir eso. Y eso lo estaba esperando. Entonces, nada, que quería decirte primero que la cámara esa es tuya. Di lo que tú quieras para la gente que esté viendo y terminamos con una oración, por supuesto. Bueno, Un placer para mí un sentarme placer aquí contigo sentarme hoy. con ustedes, de verdad. Aprendí ha sido una gran mucho bendición. y me encanta de la forma en que predicas, porque se te nota que predicas con mucho amor. Desde el y la corazón. vibra que está aquí adentro es una vibra de puro amor. Definitivamente. Sí, literal. Me cambiaste mucho la percepción de la iglesia evangélica o de la religión en sí, porque tenía otra percepción muy diferente. Sí, yo siento que cuando tú escuchas a Arnold hablar, tú lo sientes que lo habla desde el corazón, lo Sí. sientes la fuerza desde Totalmente. dentro. Es increíble cómo tú lo sientes. Yo he aprendido algo en mi vida y quiero que lo sepan ustedes y los que están escuchando. Hay una frase de un predicador que dijo una vez, predica todo el tiempo y cuando puedas, habla, abre la boca. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Es que tu predicación debe ser tu vida. Y cuando tú tengas la oportunidad, como un podcast como este, habla. Pero toda tu vida tienes que representar a Jesús. Yo los estoy llamando a ustedes a eso en esta tarde. No solamente a vivir un concepto religioso, sino a una verdadera vida cristiana. Que Cristo se vea reflejado en tu vida. No hay nada mejor que eso hoy en día. Que tú puedas reflejarle a Cristo. Es un problema a veces, porque no todo el mundo es capaz de aceptar a Jesús en tu vida. Porque yo estoy dispuesto a decir las cosas con amor, pero tengo que decir la verdad de Dios también. Nosotros tenemos que decir la verdad hoy en día. Y la verdad hoy en día está muy comprometida. Y quiero decirlo en la cámara, está muy comprometida. A veces para mucha gente es subjetiva, porque dice, bueno, tu verdad es esta y la mía es esta. Exacto. Pero la misma palabra verdad en un diccionario es algo que es correcto y lo falso es algo que es incorrecto. ¿Me entiendes? Entonces, Definitivamente. estos zapatos míos son negros. No puede ser que tu verdad sea carmelita. Puede ser tu verdad, pero no es la verdad. No es la verdad. Es tu verdad subjetiva, pero es falso. Entonces, hoy en día hay que decir la verdad. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo creo que la verdad está en Jesucristo, el que pueda salvarnos a todos. Yo creo que la verdad está escrita en su palabra, en la Biblia, y es lo que voy a predicar hasta que me muera, porque lo he creído y lo he visto así. Quiero enviarle un mensaje a la gente y que entiendan que pueden haber muchas religiones y muchas iglesias y muchos nombres y muchas denominaciones, pero Jesucristo y un Salvador hay uno solo, que es Jesús, el único que puede salvar tu alma y cambiar tu situación de izquierda a derecha, liberar tu familia, liberar tu casa y transformarte. Solamente es el nombre de Jesús. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesús. Y quiero que se lleven ese mensaje. Creo que es lo que hay que predicar hasta el fin, hablar de que Jesús salva. Fíjate que estamos viviendo en tiempos donde hay malas noticias. Malas noticias. Tú te pones a abrir el televisor y ver las redes sociales y hay malas noticias. Todo es malo. No hay nada, Malas absolutamente noticias. nada bueno. Bueno, nosotros tenemos una buena noticia. La noticia de que Jesús salva y que viene pronto. Aunque mi abuelita le iba diciendo desde 1980, de que viene pronto. Y ten cuidado, no nos coja con la ropa destapada.
y no de preparados. Muchísimas gracias, Ann, por estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a terminar en una oración. Vamos a pedirle al Señor que sea bendiciendo nuestras vidas. Ahí cierren sus ojos. Padre, te doy gracias por este tiempo precioso que hemos tenido, Señor. Te pido que tú bendigas la vida de estas dos personas que están aquí, Señor. Que tú bendigas sus casas, sus hogares, que el Espíritu Santo esté dirigiendo sus vidas, guiando sus vidas y haciéndoles ver el amor de Jesús, Señor. Que tú transformes sus corazones, oh Padre amado. Que tú escribas sus nombres en el libro de la vida, Señor. Que tú seas con ellos, Señor. Que tú los libres de los ataques del enemigo, de los ataques de Satanás y de este mundo, Señor. Y que el poder de Jesús sea manifestado en ellos, como algún día te manifestaste a mí, Señor, y como me has bendecido, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas este podcast, que este proyecto que ellos han tenido en sus manos sea fructificado y bendecido. Y le doy las gracias porque han puesto a Cristo como el primer video y las cosas de Dios como el primer video. Y definitivamente hay bendición en las cosas de Dios. Que el Espíritu Santo esté siempre en ellos, guiándolos, dirigiéndolos para la gloria y la honra de Dios, Señor. Bendigo tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por todo, mis hermanos. Una Qué bendición. conversación más bonita. Bien Muy bonita, bonita. la verdad. Perfecto. Sí. Increíble, increíble.